La primera carta a los Corintios, el capítulo 2, versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, de esta época, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, Pablo está diciendo, hablamos la verdadera sabiduría, porque los corintios tenían problemas, ellos se medían y se evaluaban de acuerdo a parámetros humanos. Cuando una persona tiene los puntos de vista puramente humanos y descuida el área espiritual, empieza a haber problemas, porque la humanidad está caída y eso trae fallas en nuestras relaciones interpersonales. Ahora, cuando tenemos una nueva vida espiritual, esa nueva vida espiritual trae el fruto del Espíritu y esto permite tener unas relaciones interpersonales maravillosas. Pero la iglesia de Corinto tenían bastantes problemas entre ellos y algunos de estos problemas eran porque unos subestimaban a los otros y otros se sobrevaloraban, diciendo, nosotros somos sabios. Recordemos que Corinto pertenece a la provincia de Acaya, que era de cultura puramente griega. Entonces los griegos hablaban de la sabiduría y Pablo dice, bueno, esta sabiduría que ustedes tienen no es la apropiada. Nosotros hablamos sabiduría, pero únicamente podemos hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y la palabra que se utiliza para madurez en este caso es una palabra griega que significa perfeccionamiento, la palabra teleios. También significa algo que está completo, algo que está terminado, algo que está perfeccionado. Y algunas veces nosotros confundimos con madurez cristiana a otras características de las personas. Por ejemplo, la obstinación. Hay gente que uno los ve como muy obstinados y solemos confundirlos con qué maduro, qué fulano de tal la tiene clara. Dice que esto tiene que ser así. ¡Qué convicción! ¿Cómo me gustaría tener esa convicción y no dudar tanto? Y te parece que el tipo es un maduro bárbaro y en realidad lo que es cabezadura y terco y le va a quedar la cabeza chata contra la pared. ¿Por qué? Porque parece maduro alguien que por un montón de miedos tiene una rigidez única. A veces confundimos con madurez la soberbia. Personas que se sienten los superados, que lo miran todo desde arriba y creemos que eso es madurez, ¿no? Decimos, qué tipo maduro este que está así, mira, porque hasta te parece que la madurez va acompañada de una postura física, ¿no? Qué maduro. Y si llegaras a escuchar lo que piensa, gracias que me trajiste como salvador a esta manga de brutos que me rodean. Y vos lo ves, qué espiritual, qué tipo. A veces la timidez puede confundirse con madurez, ¿no? Vos decís, qué bárbaro, qué maduro que es, cómo soporta todo, porque está todo, es tímido. Entonces tiene timidez de decir lo que sea. Y de pronto piensa, ¿no? Ahí viene este insoportable, pero bueno, no le puedo decir nada. ¿Cuándo va a terminar de predicar este? Ahí está. No aguanto más. Qué horrible este, pero vos lo ves siempre así. Qué tipo maduro, ¿no? Es tímido, ¿no? A veces uno confunde la humildad con complejo de inferioridad, ¿no? A veces es uno introvertido, que no le gusta mostrar lo que tiene adentro y vos pensás que es un tipo maduro, pero en realidad no son maduros. Son personas que parecen maduros, pero no lo son. Así que hoy quiero hablar de la manera más breve posible de los cristianos maduros, pero también de los más duros, pero también quiero hablar de los machucados. Cristianos más duros, machucados y maduros. ¿Quiénes son los cristianos más duros? Los más duros son los que no cambian fácilmente, que tienen una rigidez única. El Antiguo Testamento solía llamar a ese tipo de personas, no cristianos, sino personas que son rígidos, que no están dispuestos a cambiar, duros de cerviz. ¿Te suena ese término? ¿Qué es un duro de cerviz? Casi. Porque cerviz, más que cabeza dura, es el cogote, el pescuezo.
Esa es la parte de lo que sostiene la cabeza. ¿Y por qué se le llama duro de cerviz? O pescuezo duro. Ya sabes cómo decir un piropo a alguno, ¿no? ¿Qué hace pescuezo duro? Es decir, ¿no? Porque los animales, que eran el medio de transporte de aquel tiempo, se los guiaba con riendas, ¿no? O sea, un asna, un caballo, un camello. Entonces uno tira la rienda y el animal dobla donde va el pescuezo. Pero algunos no. Yo me acuerdo cuando íbamos de picnic los jóvenes a Parque Pereira. El viejerío se ríe, ya saben que... ¿Te acordás cuando ibas a Parque Pereira y tirabas el mantelcito en el pasto? Bueno, ahí, y se me da por alquilar un caballo ahí. Me subo al caballo ese. Giraba para un lado, el caballo seguía. Para otro lado, el caballo seguía. Tiraba la rienda, trotaba. El caballo tenía en vista el palenque que estaba ahí, así que pagué no me acuerdo cuánto para que el caballo me lleve al palenque, y el palenque estaba ahí y el caballo fue, yo lo guiaba para todos lados y el caballo iba hasta que ¡pum! Y ahí clavó la cabeza en el palenque y no se movió. Eso sí que era duro de servir. Los bueyes que ponían en el yugo, cuando no querían ser dóciles y no querían marcar el arado, cómo se los guiaba, se los consideraba duros de servicio. En el Nuevo Testamento hay un equivalente a esto, que era tener los corazones endurecidos. Jesús estaba en la barca y en medio del silencio les dice a los discípulos: guardaos de la levadura de Herodes y de los fariseos. Y los discípulos se miran entre sí y empiezan a echarse la culpa. Otra vez nos olvidamos de comprar el pan. Y Jesús se da cuenta, empiezan a pelearse. ¿Y yo lo iba a comprar? No, vos tenías que comprar. No, vos. Y vos tendrías que haberte dado, ¿viste? Cuando nunca te pasó el domingo que tenés pastas y se olvidaron de comprar el pan. Ahí empiezan las miradas acusatorias, ¿no? Que vos tendrías que haber ido a la panadería. ¿Qué es? ¿Compramos pan hoy? Bien. Bueno. El tema es que Jesús les dice: no, ustedes no entienden, no les estoy hablando de levadura para hacer el pan, les estoy hablando de la contaminación de Herodes, la contaminación de los fariseos. Y dice que no entendieron porque todavía estaban con sus corazones endurecidos. Para los griegos los corazones endurecidos eran estar programados para otra cosa. Cuando Jesús les dice que se acercaban a Jerusalén y que era tiempo de que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de pecadores y fuese crucificado, no lo entendían, pensaban que estaba hablando metafóricamente, pero ¿cómo el Mesías, el Rey de los judíos, va a terminar crucificado muriendo? No, esto no puede ser, nos quiere decir otra cosa. Así que tener el corazón endurecido no siempre significa estar con el corazón cerrado, malo o resistente, sino más bien tener resistencia a un cambio, no pensar en otras variantes, porque uno está demasiado comprometido con un pensamiento determinado y no le da lugar a ver otras posibilidades. Los maduros son los que suelen ser sabios en su propia opinión. Son los que se comportan selectivamente acerca de lo que reciben de Dios. Entonces, si predica el pastor fulano, recibo. Si predica el diácono, me vuelvo experto en manicura. Me corto las uñas. Porque solamente yo recibo de ciertas personas. Solamente me doy con ciertos creyentes. Porque este otro, ¿qué tiene para darme? A veces los más duros pasan por un proceso de endurecimiento que está muy bien descrito en Santiago, el capítulo 1, versículos 14 al 15, donde dice Santiago: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tiene nada que ver con el mal, ni Dios va a tender trampas para que uno haga el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte. Así que acá está hablando de un proceso de endurecimiento, donde las personas son manejadas por sus afectos, por lo que les gusta, lo que no les gusta, escapan, lo que aman, se acercan, lo que odian, se alejan. Los afectos los van gobernando como una rienda y van tras lo que aman, van tras lo que les causa placer. Y esto es lo que dice Santiago, que por su propia concupiscencia son atraídos y seducidos. Pero después falta el siguiente paso, que es decidir someterse a las propias pasiones. Es decir, esa decisión depende de la voluntad. Y es lo que dice Santiago. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, bajo un acto de la voluntad, da a luz el pecado. Pero después viene un proceso que ya es tratado por otros, por Pablo en Timoteo, donde habla de lo que es la conciencia cauterizada, donde uno empieza a justificar en su corazón esa mala decisión que tomó, al punto que se vuelve insensible. Pues no, si los demás lo hacen, no está mal, hay gente que es peor que yo, y bueno, una vez hice tantas buenas que haga una mala, y bueno, me merezco unas vacaciones, me porté demasiado bien, entonces ahora puedo portarme un poco mal, y un montón de justificaciones desde las más absurdas hasta las más lógicas, pero es ese autoengaño donde uno está buscando justificarse, pero finalmente llega un estado al que Pablo llama lascivia, no lascivia. Lascivia. ¿Qué es la lascivia? En algunas versiones se traduce como desvergüenza, pero en realidad es cuando ya la persona empieza a ser partícipes a los demás de lo que está mal, buscando la justificación social, para que de esa manera se sienta totalmente justificado en el consenso de las personas. Esto ocurre en todos los niveles de la vida. El cristiano más duro es el cristiano que tarda en cambiar, pero cuando uno tiene rigidez, tarda en cambiar, cuando se comporta resistente, es cuando por lo general termina quebrantado. Hemos leído hoy Corintios, o hemos oído Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante, donde habla de participar de la mesa del Señor, y Pablo ahí habla de la institución de la Santa Cena, pero un poquito después, el apóstol Pablo habla de comer indignamente de la cena del Señor y le llama sin discernir el cuerpo de Cristo. Y no está hablando que vos cuando comés el pan tenés que pensar, ay, esto es el cuerpo de Cristo, esto es el cuerpo, que no se me distraiga la cabeza y bebés la copa, esta es la sangre de Cristo. No es eso. No es eso, porque el pan y la copa representan lo que Cristo hizo por nosotros. Discernir el cuerpo de Cristo significa entender que en la cena del Señor este evento nos iguala a todos. Mirá qué distinto que sos el de al lado. Míralo al de al lado por un ratito, míralo. 2 segundos, no vayas a tener pesadillas. Míralo. Distinto. Y es más, algunos tienen otras costumbres distintas a las tuyas. Es más, capaz que al lado tuyo, vos que sos de River, tenés sentado uno de Boca. Y vos decís, ¿qué pasa acá? O la otra, capaz que sos ganador. Por favor, por favor. Yo no quiero decir, no quiero hacer alusión a nada, pero capaz que sos ganador y justo tenés sentado a uno de Lanús al lado, ¿no? Circunstancias. Pero la Santa Cena nos iguala, porque parece exactamente lo mismo que el de al lado. Y el de al lado es tan necesario como vos en el cuerpo de Cristo. Y a veces nosotros somos selectivos, despreciativos de algunos, y no nos damos cuenta que dentro del hermano más humilde está el valor más grande, que es la sangre de Cristo. Esto es discernir el cuerpo de Cristo, pero cuando uno se anda peleando y cuando uno decide que no quiere tener a este al lado o no lo quiere ver ni en figurita, es entonces cuando uno está sin discernir el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo
habla del quebrantamiento que sufren los que no reconocen al cuerpo de Cristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 29 al 32, en la traducción en lenguaje actual, que es más comprensible todavía, dice: porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta que se trata del cuerpo, de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso, algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. El Señor se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. En nuestras versiones que leemos habitualmente, dice: si nos examinásemos a nosotros mismos, no pasaríamos por ciertos quebrantamientos en los que Dios nos trata. En otras palabras, Pablo nos está diciendo: no seas más duro, no seas más duro. Sé sensible, sé frágil, sé moldeable, porque Dios está trabajando con tu vida. Pero algunas veces nosotros creemos que ser maduro es estar machucado. ¿A cuánto les gustan los duraznos? Se viene la época de los duraznos, ¿no? Imagínate un día de calor de esos y sacás de la heladera un rico durazno maduro y jugoso. Te chorrea por acá. Fresquito, que te duele el paladar de lo frío que está. Y te refresca la quemazón, ¿viste? Oh, qué rico. Y te compras 1 kilo de durazno. Vas a la verdulería, 1 kilo de durazno, hipotecaste tu casa, bueno, pero... Bueno, peor si fueras a la carnicería, ¿no? 1 kilo de lomo, ya la cosa peor todavía, ¿no? Te vendés como esclavo. Pero... y cuando vas a sacar los duraznos para lavarlos y ponerlos en la heladera, te encontrás con uno que está demasiado maduro. Decís: qué maduro que está, pero lo das vuelta y del otro lado está bien. Entonces no estaba maduro, estaba machucado. Recibió golpes que lo dejaron roto. Las veces que habrás escuchado: este va a madurar a los golpes, ¿o no? Tenía un amigo, más bruto el pobre, al hijo lo tenía sopapo limpio. Papá, ¿por qué? ¡Pum! ¿Por qué? ¡Pum! Hace ya bastante que no veo al muchacho, pero ya estaba crecido y no había madurado. Al contrario, estaba peor. Ahora, hay personas que han recibido golpes, personas machucadas, pero lo peor es cuando nosotros nos encargamos de golpear a algunas personas para que maduren. Creemos que golpeándolos van a madurar. Nos comportamos como creyentes intervencionistas en el nombre del Señor. Soy el oficial de calle del Señor. Soy la policía del Señor. Y estás como un inspector de tránsito detrás del árbol, no para ordenar el tránsito, sino para ver quién es el primero que lo cruza. Y ahí, ¡pum!, machetazo. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, reventadlo a patadas. ¿Así dice? No. Vosotros que sois espirituales. Se lo dice a los Gálatas. A los Gálatas le dice: vosotros que sois espirituales. Que tuvo que decirles Gálatas insensatos. Pero bueno, es como que Pablo le dice: bueno, muestren la parte buena. Vosotros que sois espirituales, restauradle, no con violencia, sino con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando dice: si alguno fuere sorprendido,
En griego lo dice, si alguno fuere pescado infraganti. Así que lo ves a uno, lo pescaste justo, lo pescaste justo. ¿Qué dice? No retarlo, no machucarlo, no golpearlo. Porque a veces nosotros buscamos castigar al que se portó mal. Lo vi a fulano de tal haciendo algo indebido. Entonces lo castigo en el nombre del Señor. El Señor me llamó a ser su sicario. Y lo maltrato. Lo trato ásperamente, en forma despectiva. No lo invito a mi fiestita. Murmuro. Estoy castigándolo. Ahora, si una persona que comete un pecado necesita nuestro castigo, me pregunto, ¿de qué sirvió lo que hace un rato participamos, la Santa Cena, donde recordamos que sobre Él fue el castigo de todos nuestros pecados? ¿Para qué murió Cristo si una persona necesita un castigo plus por haber hecho lo que haya hecho? Lo que no tenemos que hacer es castigarlo, porque cuando una persona peca, está sufriendo y el castigo le ocasiona un sufrimiento mayor. Yo quiero hacerlo sufrir por un daño que causó a la gloria de Dios. ¿Soy acaso yo Dios? A veces no soy yo el que castiga al que ve mal, sino espero que lo haga otro. Y de pronto, pastor, ¿no va a hacer nada con este? Alguna vez alguno me dice, pastor, ¿qué va a hacer con este? Digo, ¿qué cree? ¿Que lo mate? ¿Qué puedo hacer? Si no quiere, si sabe, ¿qué puedo hacer? En cambio, sí restaurarlo. Restaurarlo es ayudarlo a caminar bien, ponerse al lado, no ponerse a un costado y confrontar, porque el cristiano que peca, muchas veces peca sabiendo. Entonces, ¿para qué le voy a decir lo que sabe? Lo que necesita es que lo restaure, que me ponga al lado y que camine al lado mío. Y eso va a significar que me salpique un poco su mugre, no porque yo peque, sino porque tenga que estar más en contacto con sus miserias. Lucas capítulo 6, versículos 41 a 42, ese texto lo sabemos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Cuántos no tienen viga? Que tire la primera piedra, ¿no? El que no tiene una viga en el ojo. Quiero hacerte una experiencia. Mira, acá estoy, súper Edgardo. Quiero que me apuntes con el dedo índice como si fuera un revólver acá, a la cabeza. Vamos, apunta. Vamos, sin miedo. Vamos, apunta. Algunos están apuntando. No te voy a invitar a salir de casa ni loco, ¿no? A ver, apuntame a mí. ¿Cómo apuntás? ¿Cerrás un ojo o no? Ahí, cerrá el ojo y apuntame. Pero mira bien. Ahí. Bueno, muy bien. No tenés tan poca fuerza. Seguí apuntándome, cerrando un ojo, bien a la frente, ¿eh? Ahora, sin mover el dedo ni nada, cambia de ojo. Le erraste. ¿Te das cuenta que cuando uno mira las cosas parcialmente, las mira torcidas? Todos nosotros miramos las cosas parcialmente porque fuimos formados de una manera distinta, porque tuvimos experiencias distintas, porque las cosas tienen distintos significados, porque nuestras escalas de valores van difiriendo,
porque nuestra forma de ser humanos es distinta a la forma de ser humanos otras personas. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme, para hacerlo estar en pie. A veces nos parece que algunos cristianos son muy maduros y nos dan esa impresión, pero capaz que están machucados, capaz que están dolidos, que están enfermos, que están mal. Parecen templados, se muestran estables por dentro, pero están muy lastimados, están muy heridos, tienen miedo de hablar. Tomamos su silencio como madurez cuando su silencio es miedo, terror. Consejo, no seas un cristiano machucador, sé un cristiano restaurador. Ponete al lado, ayúdalo a caminar, dale amor, dale aceptación. Ese cristiano que tenés al lado no te pertenece, por lo tanto no tiene que ni actuar, ni ser, ni pensar como vos para que vos lo apruebes o no. Él piensa, actúa y es como Dios quiere que sea. Y si no te pertenece, no tenés por qué castigarlo si no cumple tus expectativas. No tenés por qué ponerte a trabajar en su vida, sí restaurarlo. Dios sí nos llamó a eso. ¿Qué es un cristiano maduro? El maduro es el que halló un buen grado de crecimiento, pero hasta ahora ninguno llegó al tope de los que estamos acá. Yo estoy por cumplir los 66 y te digo, todavía Dios no terminó conmigo, no terminé de madurar. Si no, pregúntale a Silvia. El día que yo haya llegado a la madurez top, te invito a mi fiestita del velorio. Sí, te voy a recibir fríamente, pero voy a estar disfrutando en el cielo, porque por fin aprobé el curso de madurez en la tierra. Pero mientras tanto, estoy creciendo. El cristiano maduro es el que está dispuesto a cambiar. Podés tener algunas ideas, pero con el tiempo te vas dando cuenta que algunas cosas de las que eras muy fanático ya no tenés que serlo tanto. El cristiano maduro es el que ama aprender antes que enseñar. Porque a veces vos te encontrás con algunos, viste, que nacieron con el dedo índice así, ¿no? Y uno dice, ¿y este qué pasó? El cristiano maduro es el que deja de mirar a los demás. Pablo escribió ese texto que hemos leído al principio, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Por qué les dijo Pablo esto? La sabiduría está reservada a los maduros, porque los corintios se comportaban inmaduramente. Tenían preferidos, yo soy de este, del otro, tenían bandos donde se identificaban con unos o con otros, se peleaban, se creían superiores unos a otros, no podían ver al Señor detrás de los que eran distintos o que parecían viles. Parecía como que ahí el Señor no estaba. Se creían sabios en sus propias ideas. Pero Pablo les dijo, esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es otra, pero se destina a los que están maduros. Los corintios no habían madurado, porque en el capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, personas que todavía no alcanzaron una mínima madurez. La primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En otras palabras, los corintios tenían problemas muy parecidos a los que vos y yo tenemos. Y Pablo les dice, corintios, no sean más duros, no machuquen a los inmaduros, pero sean maduros. No seas un cristiano más duro. Tampoco te dediques a machucar hermanos. Sea un cristiano maduro que busca con humildad al Señor, que siempre está dispuesto a aprender en cada culto, en cada actividad,
a través de cada hermano, a través de cada momento. Sé un cristiano restaurador. Estamos en una época muy particular. La pandemia ha marcado un antes y un después y hubo todo un movimiento en las iglesias. Esta pandemia es como que nos metió a todos en un bolillero, nos sacudió y salió un nuevo sorteo. Y hubo como una reubicación en todos los sentidos, hasta reubicación con nosotros mismos. Pero ocurrió un fenómeno muy interesante. Muchas personas que creían que no necesitaban de Dios empezaron a buscar a Dios. Porque se las vieron feas, porque vieron que pasaba cerca la sentencia, porque empezaron con sus crisis existenciales, porque con una vida demasiado tranquila tuvieron tiempo de pensar en este sábado bien largo. Les tocó pensar mucho y volvieron al Señor. Pero también pasó otra cosa. Empezaron a regresar muchos cristianos que estaban apartados porque fueron machucados, fueron heridos, fueron lastimados. Y si estamos frente a una nueva época donde llegaron a muchas congregaciones cristianos que fueron machucados por cristianos más duros, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguirlos machucando? ¿Sabés que cuando terminás de machucar una fruta, la fruta ya no se puede aprovechar? No sirve para nada. Yo creo que Dios nos llamó a ser restauradores y mostrar la máxima expresión de amor que Dios tiene. Cierra tus ojos por un momento. ¿Querés ser más duro? ¿Querés ser machucador? ¿O querés tener una madurez en la que siempre estás dispuesto a aprender? Donde renunciás a ser policía de Dios, renunciás a castigar en el nombre de Jesús a las personas y los restaurás en el nombre de Jesús. ¿Qué es restaurar a una persona en el nombre de Jesús? Recibirlo con amor y ponerte a caminar al lado. No sirve que te pongas de frente y lo acuses. No sirve que lo critiques despiadadamente. Sirve que te pongas al lado y camines al lado. Esto significa la palabra exhortar en la Biblia. Caminar al lado. La palabra griega para exhortar es paraklesis. De ahí viene paracleto, uno de los nombres que se da del Espíritu Santo. Klesis es acompañar, para es al lado, de ahí viene paralelas. Así que exhortar no es ponerte a gritar a uno. Exhortar no es ponerte a señalarle la mota, la paja en el ojo. Exhortar es caminar al lado para que aprenda a caminar como vos, si vos sos tan bueno. En esta mañana yo quiero renunciar a ser un más duro y mucho más quiero renunciar a ser un machucador. Los cristianos no maduran a machucones. Los más duros son quebrantados, pero los machucones te echan a perder. Capaz que querés servir al Señor y te das cuenta que está recortada tu fuerza de servicio porque ahí recibiste un machucón. Y eso ya no sirve. Yo no quiero seguir arruinando vidas. Yo no quiero que se sigan arruinando vidas. Yo no quiero apagar un pábilo humeante. Yo no quiero quebrar una caña cascada. Yo quiero ser agente de restauración. Si querés ser agente de restauración, ponete de pie en esta mañana. Dejar de juzgar, dejar de criticar, dejar de retar. Porque tu hermano que está al lado no es tuyo, tiene otro dueño que es Dios. Él tiene derecho a castigar, Él tiene derecho a corregir. Y Dios sabe cómo es la botonera de cada uno. Vos no sabés cómo es la botonera del que tenés al lado. Dios sabe qué botones apretar para sacarte bueno. ¿Quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu Señor cae o está en pie, pero poderoso es el Señor para mantenerlo en pie.
Ahora que te pusiste de pie, no te muevas de tu lugar, pero poner la mano en el hombro al de al lado, adelante o atrás, al azar. Y da gracias a Dios por esa persona. Aplicando el amor de Dios. Pero antes de ponerle la mano en el hombro, ya lo pusiste, pero mirale a la cara a esa persona y decirle: doy gracias a Dios por tu vida. Que Dios te use para moldearme, para restaurarme. Que Dios me use para restaurarte. Y te aseguro que cuando el ambiente se transforma en un ambiente de restauración, qué lindo aire se respira. Qué bien que se vive. Se puede advertir la presencia de Cristo. A esa mujer adúltera, Jesús le dijo: ni yo te condeno. Y si ni Cristo condena al que está al lado tuyo, ¿quién sos vos para condenarlo? No tires piedras, no golpees, no machuques. Amá, perdoná, aceptá, restaurá, abrazá, da. Porque esto es señal de un cuerpo sano en Cristo. Padre querido, en el nombre de Jesús te pido por cada creyente de esta congregación que seamos agentes de restauración, que no vivamos durezas, resistencias, pero que tampoco machuquemos ni dañemos, sino que amemos, aceptemos y nos pongamos al lado si realmente queremos influir para bien. Señor, gracias por tu sangre preciosa que nos lavó de nuestros pecados. Y gracias por tu Espíritu Santo que está trabajando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque todavía sigue trabajando y no se cansó de nosotros ni nos desahució. Gracias porque cumplirás tu propósito en nosotros y porque al comenzar la buena obra la vas a perfeccionar. Pero que nosotros podamos movernos al compás tuyo y no como agentes de seguridad de tu reino, sino como discípulos que tenemos un maestro que sos vos y que mientras no seamos perfeccionados nunca llegaremos a tener la percepción que vos tenés de las cosas. Que nada obstaculice nuestra madurez, nuestro proceso hacia la madurez. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un hermoso domingo. Dios te bendiga. Nos vemos.